Don Arturo Cano, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Don Julio, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí como siempre. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y un gusto saludar a Salvador. Don Salvador, vea usted cuán formales y solemnes comenzamos con esta mesa. ¿Cómo está usted, don Salvador Frausto? Así es. Espero que ustedes también estén muy bien, Julio y Arturo, y bueno, pues es, como decía, un gusto arrancar esta semana conversando con ustedes. Arturo, ¿tú eres tirándole a solemne o eres despapalloso, como luego dicen? ¿Cómo eres? No, pues yo creo que en tratándose de lugares donde eh, eh, tiene que haber seriedad y rigor, como el caso de tu espacio, Julio, pues hay que tender a lo solemne, aunque por otro lado creo que es uno de los grandes males de la política mexicana, ¿verdad? La solemnidad, y ya que nosotros nos dedicamos, al menos como observadores, a seguir a los políticos, a la política, creo que es una de las herencias pues más notorias de tantas décadas de PRI que nos dieron pues mucha solemnidad en el debate. Nada más basta ver la Cámara de Diputados, que con excepción de cuando se pone alguna vez candente la cosa ahí, pues generalmente son sesiones muy solemnes, muy garigoleadas, muy casi churriguerescas en cuanto al lenguaje y las florituras que se lanzan ahí, ¿no? Deberíamos ser, yo creo que menos solemnes. Bien. Salvador Frausto, ¿tú eres solemne o no tanto, Salvador? Yo pienso que soy casi antisolemne, 90%, Julio. Y Sí, no igual sé ni por que... qué pregunto si te conozco perfectamente, Exacto. pero prefería tu confesión directa, Salvador. Sí, confieso mi antisolemnidad y igual me parece la política que le hace falta pues mayor franqueza, mayor naturalidad, desenfado, igual al análisis político, ¿no? Ser claros, directos, no andarse por las ramas, y eso pues me parece que se agradece siempre en una conversación entre colegas o entre políticos o entre quienes andamos acá husmeando en el acontecer público, Julio. Bien, ¿qué les parece si damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Pastrana? Daniela, buenas tardes. Hola Julio, hola Salvador, Arturo, un gusto. Daniela, nos estamos poniendo entre solemnes y antisolemnes. ¿Tú cómo te defines? ¿Eres solemne o no tanto o un mucho, Daniela? No, pues mírame nomás. ¿Tú crees que yo soy solemne? No, yo no, yo de hecho creo que hay un error incluso que es equivocado. Primero que tiene que ver con una tendencia como clasista o no sé cómo decirlo, anti-aspiracionista, este chip que tenemos de ponerle títulos a todo, que me parece muy decimonónico, la verdad. Eh, y luego también creo que es un error pensar que lo serio y lo riguroso tiene que ser aburrido y solemne, como bien han utilizado la palabra, porque no hay cosas que pueden hacerse con mucha ironía, con mucho desenfado, quizá a veces, sin necesidad de que eso pierda seriedad ni rigurosidad en los datos, que es finalmente a lo que nosotros nos dedicamos. Arturo es un maestro de eso, un maestro. Cuando estábamos en Maciosare era maravilloso verle trabajar poniéndole los títulos. Alguna vez se excedió, eso sí, recuerdo alguna vez que en algún título, por este afán de estarle poniendo, quitándole solemnidad ahí en el maciosar ese de la jornada, quitándole formalidad y haciéndolo, digo yo, mucho más sexys. Y bueno, pues sí, a veces caíamos en excesos, como los canexterminios y cosas así. En esa materia hay que decir, Daniela, que hubo incluso personas que consideraban que el nombre mismo del suplemento era un lugar donde no podían publicar, porque era una cosa muy, pues fuera de los cánones de la seriedad y del rigor. Por ejemplo, un gran investigador educativo, ya fallecido hace años, don Pablo Latapí, quien yo conocía a través de algunos amigos,
pues trataron de convencerlo de que colaborara ahí en el suplemento y él me dijo, no, la verdad, un suplemento con ese nombre yo no puedo participar. Pero este diálogo me hizo recordar, Julio, que en alguna ocasión durante la campaña o precampaña electoral de la doctora Sheinbaum, me tocó estar muy cerca del ahora secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y le pregunté, aprovechando ahí que estábamos muy cerquita, le dije, oiga, ¿y la política es como se le imaginaba? Me dijo, pues no, la verdad es que mire, entre nosotros los policías solemos ser más directos. Un sí es un sí y un no es un no. En cambio, en la política, pues no es así. Es que está lloviendo por aquí y se oye mucho el ruido del bla bla y le estoy poniendo silenciando. Salvador Frausto, tú también tienes el micrófono silenciado, Salvador, ya no. Salvador, sigue siendo muy solemne el tratamiento de títulos y notas en los medios convencionales y así debe ser. Bueno, tienes Dominga, que es otra historia, con títulos muy llamativos, muy abiertos, muy distintos, pero en general, los medios tradicionales siguen aferrados a la solemnidad. Fíjate que sí, en mi opinión, creo que los medios seguimos siendo muy solemnes, muy formalistas, con cabezas muy acartonadas. Y me parece que las audiencias agradecen pues un poco de coqueteo en los titulares que sean desenfadados. En Dominga, por ejemplo, desde el nombre Dominga, les generó algunas críticas cuando salió la revista hace poco más de un año, la revista digital de Milenio. Decían, ¿cómo Dominga? Algunos, colegas periodistas, incluso algunos lectores en redes sociales, pero me parece que a final de cuentas los titulares desenfadados, siempre y cuando no falten a la verdad o a expresar una temperatura, un concepto editorial, describir un fenómeno interesante, siempre será bien recibida y ayuda a no perder audiencias. A mí me parece que en buena medida muchos medios se alejan de sus propias audiencias por estos formalismos o por viejas reglas del pasado. Entre los periodistas a veces decimos que los periodistas luego le escribimos a los periodistas o a nuestros amigos en vez de pensar principalmente en los lectores y en sus intereses. No sé, normas como por ejemplo que en los primeros párrafos siempre diga Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y quién sabe qué ciudadana, o peor cuando mencionamos puestos como los del ISSSTE, ¿no? El instituto de quién ese y quién la otra. Con las siglas luego, Salvador. Primero el nombre de 2 líneas y luego las siglas y luego la dirección general del subdirector de no sé qué. Director general adjunto del área B del Instituto de Seguridad de los no sé qué. Bueno, me parece que hay nuevas reglas en el periodismo para eso. Es decir, hay personajes lo suficientemente conocidos como para que se les mencione por su nombre primero, después sus puestos, después alguna otra característica y no necesariamente todo hilado, ¿no? En ese tipo de decisiones ahuyentamos, me parece, a las audiencias. Daniela, seguimos haciendo notas al estilo tradicional, qué, quién, cómo, cuándo, por qué, o cada vez es necesario, por ejemplo, al estilo gringo en el que entran con el relato de un hecho personal. Juanito Pérez estaba sentado en la puerta de su casa cuando vio pasar un carro azul con una descapotado. Y a partir de ahí ya tejen toda una historia que termina hablando sobre los problemas de producción de ciertos carros en ciertas regiones. En fin, o seguimos todavía recurriendo, es decir, ¿hay un nuevo periodismo conforme al nuevo mundo en el que vivimos, Daniela? Bueno, el periodismo siempre es el periodismo y tiene los básicos siempre, ¿no? De que hagas un reporteo básico del tema del que vas a hablar, que enfoques lo que quieres enfocar, que vayas a la calle a preguntar y luego que lo escribas. Ahora, ¿cómo lo escribes eso?
ha cambiado, pero a mí más que las formas, porque eso pues tampoco varía mucho, o sea, tú lo escribes en esta fórmula de la pirámide invertida que cada vez, yo decía que se usaba menos, pero ya ahora con el Twitter, pues ahora ya es necesario también y ha sido necesario que regresemos a esas fórmulas que en general se usaron para pues para porque se mandaban las notas por el fax o por el telégrafo. Ese era el origen de por qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué en el primer párrafo, porque ahí tenías que poner todos los elementos. Eh, y ahora creo que hemos regresado a esa parte muy corta y muy inmediata, pero en ese inter está ese modelo o también el que tiene pues más crónica, más narración, más descripción. En todos los casos, aunque tengas esas cosas, aunque tengas esas narraciones y esas descripciones, pues también tienes que poner qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, aunque lo extiendas a lo largo de toda una historia, porque pues también tienes que aclarar esas preguntas que son las básicas. Pero a mí lo que más me preocupa es más bien las funciones que se han ido perdiendo el periodismo. Una es esta función emancipatoria que tuvo siempre el periodismo, esa función revolucionaria, esa función pues ver las causas de las injusticias y levantarse sobre esas, y en la pedagogía política que eso conllevaba a una suerte, y eso lo he dicho muchas veces, de guardianes, que así nos lo decían cuando estaba estudiando yo, guardianes de la democracia, pero es de esta democracia, de estos modelos que ahorita están en crisis y que en realidad volvían pues muy guardián del establishment. Bien, oye, mira, Salvador, ya puedes pedir aumento de sueldo. Mira, dice Tirso Suárez, me resistía a suscribirme a la versión electrónica de Milenio por las plumas tan conservadoras con las que carga Diego Fernández de Ceballos, Héctor Aguilar Camín y CM, que no sé, Carlos Marín. Por ejemplo, finalmente lo hice por Dominga, básicamente. Se los voy a pasar acá a los coordinadores de suscripciones y a mis jefes para ver si me suben el sueldo, Julio. Sí, pues es lo que yo digo. Y mira, Arturo, dice Rafael Gómez. Que se los bajen a los otros, que te lo suban a ti y se lo bajen a los otros que no aportan mucho y que les quitan suscriptores. Mira, Arturo, dice Rafael Gómez, pocas cosas tan solemnes como aquella columna por mi madre, Bohemios. No, Rafael Gómez, no era solemne, era lo contrario. ¿O qué opinas tú, Arturo? Bueno, era el terror de los políticos, ¿no? La columna de Monsiváis, cuando salía citado algún político ahí, temblaba, ¿no? Porque era la ironía y era la descripción inteligente, irónica de aquello que había dicho, de lo que siguen diciendo unos y otros, ¿no, Arturo? Era la declaración comentada, ¿no? O sea, sí, Monsiváis tomaba una frase, una declaración de un político, de un líder religioso, sindical, no escapaba ningún personaje a su pluma afilada. Y generalmente pues eran burlas o sátiras o críticas muy certeras, muy acertadas, con ese humor y ese amplísimo, vasto conocimiento que caracterizaba a Carlos Monsiváis. Arturo Cano, antes de que nos ejecuten, nos pasen al pelotón de fusilamiento por no abordar los temas periodísticos relevantes de estas horas, ¿qué te parece si le entramos y vamos platicando? ¿Cómo viste la visita de la presidenta de México a Barcelona, la reunión con los gobernantes progresistas? Hay cuando menos dos polos en la opinión, uno que dice muy bien, en el cual yo me apunto, muy bien, hizo bien la presidenta, salió muy bien todo, y otros que dicen, está cucando a Donald Trump y nos va a ir peor porque Trump se va a enojar por ese polo progresista y por la presidenta ahí. ¿Qué opinas, Arturo? Es muy curioso que entre esos segundos que mencionas, Julio, esté un sector de la oposición que si Claudia Sheinbaum no hubiera asistido a este evento, diría, claro, sigue aislada del mundo, es como Andrés Manuel, no sale de su casa de Tlalpan, y como decidió ir la presidenta, hizo una buena pieza discursiva, habló claramente de Cuba, fue pues bien recibida en general, se reunió hasta con ese
ícono de muchas generaciones, llamado Joan Manuel Serrat, pues están diciendo que qué barbaridad, que para qué provocar de esta manera a Donald Trump, como si Donald Trump necesitara que lo provocara para actuar en contra de México, para tomar decisiones según sus humores de la noche o el día, o según cómo se levante, o a quien vea ese día, o lo que tome, o el medicamento que le den, como bien ilustra esta pieza del Wall Street Journal, a quien nadie puede acusar de ser un periódico de izquierda radical, es más bien un medio del establishment estadounidense, pues que ha publicado una pieza revelando que los altos mandos de seguridad y militares de Estados Unidos prefieren no informar o aislar al presidente Trump para evitar que influya en la toma de decisiones en tiempo real. Esto a propósito de algunos episodios sobre el ataque a la República Islámica de Irán. Así es. Sobre el mismo tema, Salvador Frausto, ¿qué opinas de la visita de la presidenta Sheinbaum a Barcelona? ¿Pros y contras, claroscuros? ¿O crees que es muchísimo mayor el saldo positivo que el negativo, Salvador? Me parece que el mensaje más interesante es justo el de la unidad de los gobiernos progresistas en este momento político en particular, es decir, que se reúnan las izquierdas en España, en esta cumbre progresista, presidentes como Lula de Brasil, Petro de Colombia, el presidente de Uruguay, el presidente Pedro Sánchez de España, la presidenta Claudia Sheinbaum, y fijar unos ciertos posicionamientos sobre el pensamiento programático o de ideas de las izquierdas del mundo, porque fueron también mandatarios europeos, africanos, líderes internacionales. Entonces, hacer frente, porque como bien decía Lula en esa reunión, en los últimos años ha habido un avance de las derechas, sobre todo de las extremas derechas, alentadas por Donald Trump, figuras como Javier Milei, como Bukele y otras figuras muy importantes en Europa. Entonces, me parece que hacer frente, poner en contraste la fuerza de las izquierdas, me parece muy interesante para poderse defender, digamos, en posiciones comunitarias frente a las posiciones derechistas de Donald Trump y de otros personajes conservadores. A mí me parece que ese es un acierto, manda un mensaje interno en México de que la presidenta está encabezando y declarándose decididamente del lado del polo progresista, y que en la región ella tiene una influencia muy importante porque tiene unos niveles de popularidad, está siendo vista de manera muy cercana por los dirigentes políticos y por los analistas de América Latina y de España. Están viendo el modelo que empezó Andrés Manuel López Obrador y que ha seguido la presidenta Sheinbaum, profundizándolo y poniéndole su propio toque. Me parece que está generándose un polo que le da mucha esperanza. Ahí Daniela, que trabaja con varios de América Latina y de otros países, ahí en su grupo donde ahorita trabajas, Daniela, me ha tocado escuchar a varios de tus colegas con mucho entusiasmo ver el protagonismo y la posición política de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ese posicionamiento me parece muy interesante. Las críticas son menores y, claro, puede ser que Trump responda, pero es necesaria la unidad de las izquierdas y y me parece que fue muy eficaz su interlocución. Claro. Bien, Salvador. Daniela, ¿cómo ves el tema de la visita de la presidenta? ¿Qué tanto significa para la unidad real de fuerzas progresistas y el saldo para la presidenta de México, Daniela? Yo creo que para la presidenta es bueno, en general, un viaje que tuvo muchos elementos benéficos.
Para empezar, no solo esto de el diálogo y la interlocución con otros gobiernos progresistas de América Latina, con quienes tiene que abrir espacios de encuentros, sino también con el propio presidente de España, Pedro Sánchez, e incluso otras reuniones ahí que tuvo con la comunidad de mexicana en Barcelona. No estoy, o sea, yo creo que como coincido mucho con lo que dice Arturo, Trump no necesita que lo provoquen para nada, y Trump al contrario, va midiendo qué tanto te vas doblegando a sus deseos para ver qué tanto te va subiendo el nivel de tolerancia a la doblegación, ¿no? Entonces, al contrario, me parece que aunque no le guste, finalmente va midiendo y va teniendo también topes, porque sabe que pues México también tiene cosas con las que puede de pronto ponerle frenos. Entonces, no me parece que eso vaya a ser por ningún lado un problema. O sea, lo que quiera hacer y las decisiones que Trump vaya a tomar con México no van a depender de esto, por supuesto, y al contrario puede ayudar a contenerlo. Pero yo, Julio, soy un poco escéptica de los resultados o de los pasos que se puedan dar concretamente después de esto. Este es como el inicio, las primeras piedritas, pero muy, muy, muy progresistas, con también la participación de otros actores políticos como Hillary Clinton o como Soros, pues no la veo, ¿no? O sea, no alcanzo a distinguir, eso es una cosa muy grande, un frente demasiado amplio como para que eso pueda bajar a ciertas cosas concretas. Me parece como cuando son estos acuerdos de la ONU que son necesarios porque son los pisos mínimos para ir avanzando, pero que pues una resolución y un paso siguiente se puede tardar 20 años, ¿no? Entonces, así me parece que bajar algún tipo de cosas concretas hacia acciones que puedan frenar o detener los avances de las derechas, pues todavía le falta largo Sí. camino y muchas complicaciones, incluso contradicciones dentro de las propias posiciones de los distintos países. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano. Arturo, dos oficiales instructores, según la denominación oficial que se ha esparcido de Estados Unidos, murieron en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, luego de un operativo contra dos narcolaboratorios. Después de ello venía un convoy de 5 vehículos. Al frente de ellos venía el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, que bueno, qué ironías de la vida, sus apellidos de este jefe policíaco: Oseguera Cervantes, igual que el Mencho, los mismos apellidos, y además Oseguera con S, tal como el Mencho. Hay otros que son con C, pero bueno, los mismos apellidos, hasta donde se sabe no hay absolutamente ninguna relación familiar, pero bueno, pero así es como se supo de la presencia de dos oficiales que intervinieron o que estuvieron en la operación contra dos narcolaboratorios, según eso cumpliendo tareas de instrucción. Pero, ¿qué opinas, Arturo Cano? ¿Y qué tanto realmente agentes explícitos de Estados Unidos andan en operativos de este tipo, Arturo? Mira, yo creo que es un tema tan delicado que nos exige esperar a la versión que ofrezca el Gabinete de Seguridad, según adelantó la presidenta Sheinbaum. Se tiene que saber en qué términos se daba esta colaboración, qué significaba. Por otro lado, hay una tendencia que no es reciente, de gobernadores y gobernadoras e incluso de autoridades menores, de fiscales. Recuerdo el caso del fiscal de Guanajuato, que duró ahí 2 décadas, Carlos Amarripa, a quien le gustaba coleccionar títulos de buena conducta, estrellitas en la frente de las agencias estadounidenses que para personajes como él equivalían a cartas de buena conducta. Solía presumir que iba a cursos en cuántico y no sé con qué otras agencias estadounidenses, y lo preocupante era que
¿qué era lo que daban a cambio? ¿No? Era abrirle la puerta a los estadounidenses, a toda la información que manejaban estos encargados de la seguridad de distintas entidades de la República. Eso ocurrió con muchos gobiernos panistas, según me lo contó alguna vez Juan Miguel Alcántara Soria, que fue su procurador general de la República, guanajuatense él, que decían, les entregan todo a cambio de cartitas de buena conducta. Samarripa nada más se va a pasear a Estados Unidos porque ni inglés habla. Pero habría que revisar si no hay otros gobiernos estatales que también estén haciendo eso, y no solamente el signo panista. En una búsqueda rápida, porque la noticia es de pocas horas, pues yo encontré que al menos en el caso de un estado gobernado por un aliado de la 4T, Chiapas, ha habido una colaboración en campo del FBI, de la FBI. Entonces habrá que revisar Claro. cuáles gobiernos estatales están teniendo estas colaboraciones, buscan estas estrellitas. En el sexenio de Peña Nieto, las agencias estadounidenses reforzaron esa estrategia de obtener la información que buscaban a través de los estados, porque Miguel Ángel Osorio Chong, como secretario de Gobernación, les dijo, va a ser una ventanilla única, tienen que pasar todos por aquí. Ya no pueden ir con la Marina, con la Sedena, o sea, con otras agencias federales. Y entonces la manera que encontraron los gringos de darle la vuelta fue acudir a los gobiernos de los estados. Bien, Arturo, gracias. Salvador Frausto, en el operativo de el municipio de Morelos, colindante con Huachochi, en la Sierra Tarahumara chihuahuense, el boletín oficial dice que participó también la Secretaría de la Defensa Nacional en la destrucción de los narcolaboratorios. ¿Qué tanto puede tener responsabilidad un Estado en la celebración de convenios o acuerdos para que intervengan físicamente agentes de Estados Unidos, o formará parte de una tolerancia general, Salvador? Como se ha dicho, ha enfatizado el secretario Harfuch, hay una coordinación muy intensa entre los estados y las fuerzas federales. Me parece que esa colaboración es más o menos natural. Eso no me llamaría tanto la atención que en un operativo participaran fuerzas estatales y y elementos de la Sedena o Guardia Nacional. Lo que llama poderosamente la atención es que en un estado sin que esté informada la presidenta Sheinbaum, haya 2 agentes de la Embajada de Estados Unidos participando de alguna manera. No sabemos cuál fue el alcance, pero lo que sí se ha sabido últimamente, desde la llegada de este último embajador, particularmente de los Estados Unidos en México, es de un estilo de recabar información y de estar cerca de los operativos de manera muy intensa. Es decir, sí se ha conocido a niveles en distintos trabajos periodísticos de un intento de participar, de estar en los C5, por ejemplo. Ha salido en el New York Times reportajes sobre esta colaboración técnica en trabajos de inteligencia con la Guardia Nacional y con las fuerzas federales en lo general, y pues los rumores también de ciertos intervenciones en campo, ¿no? Que pudieran haber ocurrido. Entonces, sí me parece que hay mucho interés de esta embajada estadounidense por estar muy cerca de los operativos de seguridad y de tener ahí una presencia, al menos en información y en trabajo de inteligencia. Habrá que esperar, como bien dijo Arturo, ver hacia dónde se mueve eso, pero sí suena a un asunto también que huele muy panista en un gobierno panista como el de Chihuahua, con una costumbre de querer tenerlos ahí cerca, los gringos, de tener la palomita
estar aprobados, los panistas les gusta estar aprobados por los estadounidenses, pues sabemos que varios dirigentes del PAN incluso han pedido ayuda a Estados Unidos, en algunos momentos hasta han clamado por algún tipo de intervención militar o más fuerte en los asuntos de seguridad. Yo creo que sí hay signos de que hay una presencia y un interés muy fuerte de los Estados Unidos en estar ahí muy, muy cerca de los operativos de seguridad. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué información se da a conocer de esto. Bien, Salvador, gracias. Arturo, perdón, Daniela, Daniela, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué es lo que podemos extraer de lo que está sucediendo? Y no sé si esto vaya a implicar algún tipo de cambio, aunque fuera mínimo, grande, no sé, en esta relación en la cual de pronto creo que sí ha habido una mayor presencia de agentes y agencias en inteligencia, intercambio, como sea, pero mayor presencia de agencias de Estados Unidos en este contexto mexicano del crimen organizado. Daniela. Pues sí, bueno, depende en relación con qué, quizá más en relación con la administración de López Obrador, quizá no lo sabemos, podría ser que no tenemos los datos claros, por supuesto no más que en administraciones como la de Cedillo, que era una cosa hasta cierto punto muy escandalosa, la forma en la que participaban, o en la de Peña Nieto, digo, en la de Felipe Calderón. Lo que sí creo, Julio, es que yo sí coincido en esto con Arturo. Creo que es una información muy delicada que requiere que tengamos información muy precisa. Yo en la noche no alcanzaba a distinguir bien, incluso me era muy confuso porque primero me habían dicho que en el estado de Morelos, ya después vi que era el municipio porque de pronto decían Morelos y luego la Tarahumara. Yo decía, no, esto está muy lejos, por más que lo digan las agencias. Después no quedaba claro si había sido un accidente, si había sido después de un operativo, el nivel de participación en el operativo. Y ya el momento, digamos, cumbre fue cuando la presidenta dijo, no, yo no sabía que había ni siquiera ni ese operativo ni estos agentes ahí trabajando. Eso sí me parece muy grave porque lo que hemos visto en las giras que hace Claudia Sheinbaum en los distintos estados donde ha estado, que incluso con gobiernos que son de oposición, en el tema de la seguridad se ha intentado mantener una línea institucional de coordinación que permita bajar la incidencia delictiva en todas las entidades. Y ahí sí creo que regresarnos a el modelo en el que cada uno iba por gobierno federal por acá, gobierno estatal por acá, que era un poco como estábamos, pues es una cosa muy peligrosa, y más en el contexto electoral, ¿no? En el contexto ya de inicios, de ya muchos están viendo en la ruta electoral, porque lo que nos ha dejado esa partición partidista, ahora sí, del tema de la seguridad en los procesos anteriores ha sido mucha violencia también política. Entonces, creo que en el tema de la seguridad, que es tan sensible, es fundamental que todos los actores políticos asuman la responsabilidad que implica mantener o llevar a buen puerto un proceso electoral que está en marcha, que ya empiezan a moverse las piezas, y que para garantizar que no haya esta terrible violencia que hemos visto en procesos anteriores, es necesaria la articulación de las fuerzas de los distintos niveles de gobierno y de las distintas instancias. Entonces, eso sí que me parece que es lo más grave, y que sí me gustaría tener mucha más información de qué pasó y por qué no se le había informado esto al gobierno federal. Bien, gracias. Arturo Cano, ¿con quién se van a entender los partidos para asuntos de elecciones y de alianzas? ¿Con la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, o con la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlali Hernández? ¿Cómo ves esa dualidad de funciones con peso político fuerte, ambas figuras? Pero no sé qué opines, si será funcional esa dualidad, Arturo.
Pues creo que está claro que será con Citlali Hernández. El proceso que ha llevado a este nombramiento muy curioso, porque la Comisión de Elecciones funcionaba, ¿no? Ha funcionado en otros procesos, pero como una especie de órgano colegiado, y en teoría lo sigue siendo. Ahora la novedad es que crearon una presidencia de esa Comisión de Elecciones, y que más allá de que Morena no haya dicho cómo van a repartir el, el queso de las responsabilidades, pues en los hechos, Citlali Hernández ya está hablando como la responsable de las alianzas, de desandar los pasos o curar las heridas, como les gusta llamar a algunos columnistas el, a estos procesos de sanar los daños infligidos con algunos desencuentros. Creo que más allá de las personalidades, de la discusión que veo muy centrada en que si Luis Alcalde o Citlali Hernández, cosa que ha favorecido mucho porque ha desaparecido del mapa Andrés Manuel López Beltrán, que sigue muy activo en permanentes actividades en los estados de la República. Creo que estamos olvidando de dónde viene todo este asunto, que se creó una comisión para la reforma electoral, una comisión presidencial, y la presidenta puso al frente de esa comisión a un político a quien nadie puede acusar de tener poca experiencia, a Pablo Gómez, uno de los políticos más experimentados de nuestro país desde el flanco izquierdo. Bueno, pues ahí Pablo Gómez recibió durante su encomienda pues las mismas críticas que se hicieron ya en un periodo más corto a Luisa María Alcalde, en el sentido de que no escuchaba a los adversarios, que no estaba construyendo consensos, que no había manera de que esa reforma fuera viable, que para los aliados significaba o equivalía a que les estaban pidiendo tejer la cuerda con la que ellos mismos se iban a ahorcar, porque pues todos sabemos que las cúpulas de los partidos han vivido siempre, no solamente porque lleguen a cargos donde ganan buenos salarios. A muchos de esos dirigentes, los salarios que reciben en la Cámara de Senadores o en la de Diputados son ingreso menor, es la morralla, porque ellos tienen otros ingresos, sino porque es la clave de su poder. Los dirigentes de estos partidos, alguna vez llamados satélite, pero que cada vez cobran más relevancia, sobre todo ahora en la 4T, pues viven precisamente de colocarse a sí mismos en las listas plurinominales para estar siempre en el juego del Congreso, donde se van a tomar decisiones muy importantes de las reformas, de las definiciones del presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces creo que pues ahí está claro que es un espacio que ocupa la jefatura política de este amplio movimiento que llamamos 4T, que recae en la presidenta de la República. Bien, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de esa presencia de dos mandos? Uno, el de Citlali Hernández para cuestión de elecciones y alianzas, y por otra parte, pues la presidencia de Morena. Resulta, a mí me parece inusual que, no sé, que un partido vaya a negociar con la presidenta del comité, pero al mismo tiempo haya una comisión de elecciones, que no sé, ni siquiera recuerdo quiénes presidieron antes esa comisión para valorar el peso político que hubieran tenido los anteriores directores o presidentes de esa es que no tenía un presidente, era una suerte de órgano colegiado en la que participaban el presidente, la secretaria general, el de organización y algunos otros integrantes del Comité Nacional. Pero no había esa figura, hasta donde yo he logrado averiguar con gente de Morena, no había esa figura de presidente de esa comisión. Bien. Salvador, ¿qué opinas sobre ese tema? Sí, a mí me parece que el mensaje es tender puentes, que Morena está tendiendo puentes con sus aliados, con el Verde y con el Partido del Trabajo, de cara a las elecciones del próximo año. Creo que los roces entre Morena y sus aliados fueron tan fuertes
con las reformas electorales, el llamado Plan A y el Plan B, fueron tan fuertes y tensionaron tanto a la coalición gobernante que terminaron pues lastimada la interlocución entre la dirigencia morena de Luisa María Alcalde y los partidos del Verde y el PT. Entonces, me parece que es parte de una operación cicatriz, de una operación política muy pragmática de cara a arreglar algo que no estaba funcionando, que era la operación política para tender puentes en esa coalición, porque no olvidemos que va a ser muy importante en las elecciones del próximo año, va a ser muy importante el peso de las coaliciones, es decir, Morena podría ganar muchos votos en las elecciones, digamos, por los congresos, por la Cámara de Diputados y por los congresos estatales o incluso o por gubernaturas, pero digamos, pensando solo en el Congreso, necesita de estos aliados legislativos para construir mayorías calificadas o mayorías lo más amplias posibles. Entonces, es absolutamente necesario, porque Morena yendo solo por el diseño, como no pasaron las reformas electorales en las cuales hubiera cambiado el sistema de plurinominales, o incluso las reglas electorales, Morena no podría tener nunca más del 42% de los asientos en el Congreso. Entonces, aunque tuviera mucha votación, necesita agarrar picos de sus aliados políticos. Entonces, el siguiente paso es la construcción del acuerdo de coalición, y que es un reto importantísimo para Citlali. Yo creo que es una política con muchas habilidades interesantes de negociación política, y también una persona de muchos principios. Me parece que tiene muchas venas comunicantes con el estilo de la presidenta Sheinbaum, de tener cierta firmeza en temas que tienen que ver con los principios políticos. Entonces, ahí va a ser importantísimo que esa operación cicatriz llegue a un buen acuerdo de coalición en el que Morena no le ceda tantos espacios, sin embargo, al Verde y al PT, como le cedió en el acuerdo de coalición del 2024. Por ejemplo, publicábamos con Rivelino Rueda en días pasados en Milenio, de cuántos petistas, cuántos militantes de Morena, del PRD y de otros partidos le han prestado al PT para que sobreviva. Son muchísimos, o sea, más de 100 militantes le han prestado en las cámaras legislativas en los últimos 30 años para que sobreviva. Pues muchas veces en esos acuerdos de coalición, Morena le tiene que prestar candidatos al Verde y al PT para que puedan sobrevivir o ganar elecciones o darles muchas plurinominales. Entonces, ahí me parece que es el siguiente reto, el acuerdo de coalición. Bien, gracias, Salvador. Daniela, ¿qué opinas de esta comisión de Citlali y de cómo se pueden procesar pues las naturales diferencias, propuestas, jaloneos que se dan en este tema de alianzas y elecciones con esas dos cabezas políticas, al parecer como en una igualdad de circunstancias? Daniela. Fíjate, Julio, que yo voy a disentir un poquitito de Salvador, porque creo que se le ponen muchas expectativas y que hay muchas expectativas para que Citlali haga algo que parece como milagroso, que es esto de tender puentes, y se le ha cargado mucho a la actual dirigencia de Morena el hecho de que no saliera la reforma electoral. Pero yo creo que ni Citlali, con todas las habilidades que tiene políticas, porque sí es una persona que tiene muchas habilidades políticas, ni ella ni muchos hubieran podido lograr que esto saliera, porque implica que estos partidos pierdan unos privilegios que no están dispuestos a perder. Y yo creo, sinceramente, creo que está Morena, que tiene mucho temor en Morena, y lo vimos desde las elecciones de 2024 en la Ciudad de México, que decían, no, es que si no es con García Harfuch vamos a perder la Ciudad de México porque son aspiracionistas, y hacían sus cuentas y al final se aliaron con personajes como Rubalcaba, y mira nada más que desastre, después le fueron a entregar el metro y pues ve cómo está el metro.
Entonces, creo que ese miedo, pues, a apostar a la propia militancia, a los propios cuadros, a la propia formación e incluso a las propias cosas que a lo mejor era entendible en elecciones pasadas, porque se trataba de construir una hegemonía, pero ahorita la presidenta tiene un nivel de aprobación y lo que ha estado haciendo o la propuesta política tiene un nivel de aprobación que sería buen momento para que ya empezaran a deshacerse de estas cosas que para mí son lastres y además cosas que insisto, el caso de Adrián Rubalcaba, que supone que les iba a dar muchos votos, ni les dio votos y al final pues lo tenemos ahí de director del metro, ¿no? Creo que ahorita sería un muy buen momento incluso de irselos quitando e ir apostando por propuestas políticas que realmente convenzan a la gente y creerse que pueden sus propuestas convencer a la gente sin necesidad de este pragmatismo político con los niveles de aprobación que tiene el gobierno, pues creo que no son tan necesarios y que nada más van cargando lastres una y otra vez. Entonces, me parece que la idea de que pasaran o de aceptar o de que haya partidos como el Verde que quieran perder privilegios, pues no van a querer perder privilegios, pero ni aunque sea Pablo Gómez, ni aunque sea Luis Alcalde, ni aunque sea Citlali Hernández, ni aunque sea el Papa, pues, o sea, no van a aceptar perder espacios políticos que les han sido muy útiles. El Verde siempre le ha apostado a ir con el partido ganador, no importa la ideología que tenga, y siempre ha salido ganando, es de esos que cae parado, pase lo que pase y con muy poco esfuerzo. Entonces creo que estos cálculos que podían haber sido entendidos cuando se tenía que pelear por una hegemonía, cuando estaba más competido, pues tenían sentido, y que ahorita pues más bien se ha perdido o se está perdiendo una oportunidad de aprovechar este momento en el que se tiene esa fuerza para ir deshaciéndose de estos partidos que más bien se van cargando encima y utilizar, o más bien en el buen sentido, los oficios de Citlali para cosas que sean pues más útiles que mantener en la alianza con el Verde y con el PT. Sé que no coinciden mucho en Morena con mi punto de vista, ¿verdad? Porque pues eso es obvio, pero creo que pues, sería una buena oportunidad para que se deshagan de estos aliados incómodos. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, ya son las 2 de la tarde con 48 minutos. Vamos, aunque sea brevemente, a tocar un último punto antes de que entremos a los postrecitos. Y bueno, está el tema específico de las desapariciones y la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Arturo Cano, ¿crees que haya un avance en esto? El gobierno de México ha mantenido no sé si un rechazo completo, pero cuando menos varias impugnaciones al reporte de un comité, pero hoy está el alto comisionado. ¿Cómo lo ves, Arturo? Bueno, esas impugnaciones que se dieron en los días previos ya van a enfrentar muy pronto un gran matiz, que es la reunión del alto comisionado con la presidenta de la República. Creo que hace un momento el profesor Abel Barrera hizo un muy buen resumen del panorama. Hay poco que agregar a eso y creo que desde nuestros espacios tenemos que abogar porque la discusión no se constriña, no se limite a asuntos técnicos o de conteo, porque si son 130,000 o 46,000, de todas maneras es una tragedia que siga ocurriendo eso en nuestro país. Veo en los comentarios de tu canal, Julio, cuando entrevistabas a Abel Barrera, a muchas personas descalificando por completo a la ONU, a las organizaciones civiles que han mantenido la lucha de los desaparecidos durante largos años, con argumentos de verdad muy simples,
cuando no muy lejanos al humanismo mexicano. Bien, bien, Arturo, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema? Sí, me parece que se abre una buena ventana de diálogo entre el gobierno de Sheinbaum y el alto comisionado para los derechos humanos, porque sí, el informe, los reportes que hay sobre la posición del informe olían mucho al discurso de la oposición mexicana, que ha estado haciendo lobby en Estados Unidos, en la propia ONU, con los investigadores, y el planteamiento del gobierno mexicano es que no se toman en cuenta los argumentos que se han dado desde el flanco del gobierno de la 4T. Entonces, me parece que estas reuniones van a tener, tienen que tener pues un buen, esperemos que tengan un buen nivel de intercambio de información y de apoyo y de soluciones. Seguramente se señalarán los problemas centrales de un asunto gravísimo que ocurre en nuestro país, que es el tema de las desapariciones, y que, bueno, pues eso tiene que tomarse muy en serio, que tiene que haber soluciones estructurales, pero se debe tomar en cuenta lo que está haciendo el gobierno federal y que se pondere eso en los informes que se están haciendo. A mí me tenía un tufo la narrativa de este informe a la oposición panista y a los, digamos, analistas que coinciden con el PAN y con el PRI. Entonces, esto abre una gran puerta de oportunidad para que pueda haber diálogo y que se fortalezcan las soluciones para uno de los problemas más graves del país. Bien, gracias, Salvador. Sobre este tema, Daniela Pastrana, ¿qué esperar de la visita del alto comisionado y la postura del gobierno mexicano, Daniela? Pues yo creo que va a ser algo muy bueno, que se reúnan, que se reciban. Creo que había sido, ya lo habíamos platicado acá, muy desafortunada la respuesta del gobierno mexicano, porque independientemente de que haya cosas que el informe tenga que corregir, agregar, arreglar, pues es decir, nada más que no tiene rigor o que tiene sesgo, pues tampoco nos ayuda a avanzar en un tema que es central. Me parece importante que ahora digan, bueno, lo voy a recibir, vamos a hablar, vamos a explicarle cuáles son, que eso es lo que creo que tenía que haber sido desde el inicio, explicarle cuáles son las diferencias que tenemos y que realmente se pueda incorporar la visión de actores externos como estos organismos de la ONU a el trabajo que, insisto, creo que se ha hecho bien desde el gobierno de México, pero que hay que entender y que el gobierno tiene que ser sensible a eso, por más que se hagan bien, pues para las personas que son familiares o amigos o lo que sea de personas desaparecidas, nada va a ser suficiente hasta que no se localicen. Y creo que ahí nosotros como sociedad, ahora sí, como conglomerado social, tenemos que poner siempre por delante a las personas que son víctimas, siempre, 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 todo con ellos, así como dicen, todo con el pueblo y con el pueblo todo y sin el pueblo nada, bueno, pues con las víctimas, con los grupos que han estado sufriendo esto, que es terrible, que son las desapariciones de personas, de gente que tú quieres, pues con ellos tiene que caminarse. Y ojalá que esto también se le quiten cualquier tipo de interés partidista en cualquier sentido y se entienda que aquí la prioridad tiene que ser encontrar, localizar a las personas desaparecidas. Muy bien, Daniela, gracias. Gracias, vamos a los postrecitos. Arturo Cano, postrecito, por favor. Bueno, la primera parte de mi postrecito, Julio, es que esta noche puede ser que a ti y a mí nos venga a jalar las patas el espíritu chocarrero de Carlos Monsiváis. ¿Por Porque, qué? pues porque nos vimos demasiado solemnes. Nos aclara Rafael Gómez, quien hizo el comentario de la solemnidad, que era sarcasmo y no entendimos. Sí. Entonces, bueno, Rafael Gómez. el mensaje.
Siempre presente, Rafael Gómez, Bueno, siempre con comentarios muy la manera interesantes. como abordas el tema de las dos figuras en Morena me hizo recordar que en aquellos tiempos en que la izquierda debatía fuerte, Porfirio Muñoz Ledo acuñó una buena frase en el Congreso del PRD Huastepec 1995, cuando hubo un debate, un encontronazo ahí entre las dos posturas, una encabezada por él, otra por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y en su discurso, Muñoz Ledo dijo: las criaturas bicéfalas pertenecen a la mitología. Vamos a ver si Morena logra hacer el milagro de tener una criatura bicéfala en su dirección. Bien, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, bueno, pues también otro de los asuntos que ha llamado poderosamente la atención es este feminicidio que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, aquí muy cerca de mi casa, 5 cuadras de mi casa, por cierto, cerca del Metro Miscuac. Entonces, suena muy, muy, muy extraño las primeras conclusiones que apuntan hacia la participación del vigilante en este feminicidio. Me parece que la manera en la que se comunicó, la lentitud con la que respondió la Fiscalía de la Ciudad de México al llamado de los familiares de la chica que fue asesinada, me parece que deja mucho que desear y que habla de esta lentitud de las fiscalías, no solo de la Ciudad de México, de lo que se está viviendo en muchos estados y en la manera en la que se está investigando desde el principio. Es una cadena de faltas, de errores, de torpezas, es decir, que no se atienda rápido a la familia, que no, que hayan solicitado dinero. Después la supuesta participación del vigilante y lo que dicen sus familiares y el abogado del vigilante. Yo creo que no hay que perderle atención a ese feminicidio porque pues está en el ojo de uno de los temas más problemáticos de nuestro país, que es el funcionamiento de las fiscalías y cómo reaccionan frente a delitos como los feminicidios, Julio. Bien, perfecto, gracias, Salvador. Daniela Pastrana, por favor, postrecito. Yo solo quiero mandarle una felicitación a todos los compañeros de la Liga Cultural Antifascista que ayer organizaron un gran maratón en el Palacio, la Plaza de la Revolución, que por lo visto tuvo muchísima gente y que fueron 12 horas continuas y que se vendieron libros y que se hicieron muchísimas actividades. Creo que eso es lo que se puede hacer desde distintas trincheras: movilizarnos, mantenernos activos, mantenernos organizados, cohesionados en distintas facetas. Yo no pude estar porque justo venía volando, venía viajando de Cuba, estuve allá en el Coloquio Patria, que junta también, es una iniciativa que intenta juntar a distintos medios de América Latina, y que además sí me ha hecho pensar mucho este viaje, que no hay que quitar los ojos de Cuba. Está en una situación realmente muy, muy, muy delicada. Ahorita empezó a fluir ya un poquitito el tema del petróleo que llegó de Rusia, pero más allá de la situación social, humana, que sigue siendo muy, muy, muy complicada, creo que está en un momento muy delicado, entrampado Trump con sus cosas allá en la guerra esa que se inventó en Irán, innecesaria. No deja de tener un ojo acá. Ha llevado, son ya, si no me equivoco, han sido como 7 ataques, 6 ataques a lanchas en una semana, matando pues ya a 14 personas. Hubo un sobrevuelo de drones sobre la isla el jueves, y creo que sí es un momento muy delicado donde no hay que dejar de mirar y no hay que dejar de presionar desde todos los frentes
para que no se le ocurra a ese señor tan horrible y hacer una acción de otro tipo sobre Cuba. Bueno, muy bien, Daniela. Gracias, Daniela, Salvador, Arturo. Gracias por la presencia y participación en este lunes 20 de abril. Arturo, con solemnidad y sin solemnidad, gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Como quieran. Sí, Chao. así. Hasta luego.